¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa, Cita Previa. Hoy les vamos a dar de los datos que refleja la encuesta nacional de la Sociedad Española de Contracepción. Algunos de esos datos indican que el 22% de las mujeres españolas no utiliza ningún método anticonceptivo. En unos minutos nos va a acompañar la ginecóloga, la doctora Guerrero, pero también les vamos a hablar del aumento en cirugía plástica y estética que hay en los jóvenes a raíz de la pandemia y nos vamos a conocer el Instituto Cardiopulmonar del Hospital Recoletas. En España, casi 120.000 personas fallecen al año por una enfermedad cardiovascular. Uno de los factores de riesgo es el colesterol. Gracias a la prevención se pueden evitar el impacto tan negativo que tiene la enfermedad cardiovascular. Este próximo verano se pone en marcha en el Hospital Recoletas el Instituto Cardiopulmonar. El Hospital Recoletas está inmerso en la puesta en marcha de un nuevo instituto cardiopulmonar. Tendrá su propio espacio en la segunda planta del hospital y contará con importantes novedades. Nuevas técnicas que beneficiarán a los pacientes que acuden a este servicio. Entrevistamos a uno de los cardiólogos que forman parte de este equipo, el cardiólogo del Hospital Recoletas, el doctor Álvarez. ¿Con qué tipo de salud cardiológica cuenta Burgos? Pues Burgos cuenta con una salud cardiológica bastante buena. Estamos en un país con una buena salud cardiológica general, con la dieta mediterránea, pues con el clima, se hace ejercicio, pues se come bien, y más la parte norte de España es la que mejor salud tiene comparada. Entonces, técnicamente tenemos una buena salud. Sí que hay algún inconveniente, pues el tabaco, la tensión, el colesterol a veces sí que está infradiagnosticado, sí que hay gente que tiene este tipo de problemas que no lo sabe, pero bueno, por lo general en la media tenemos una buena salud. Se va a poner en marcha un nuevo instituto cardiopulmonar aquí en el Hospital Recoletas. ¿Qué novedades va a tener el servicio de cardiología? Bueno, pues novedades todas, porque se va a hacer una gran inversión y un gran esfuerzo por parte del hospital, se va a hacer una renovación tanto en lo que es la situación en la que se va, pues la obra a la que se va a hacer, consultas nuevas, nuevos aparatajes y luego el personal. Hemos entrado ahora, bueno, ya había 2 compañeras que ya estaban, hemos entrado otros 2 más, vamos a hacer ya un servicio de cardiología como tal, no unas consultas aisladas. Va a haber capacidad para tener pacientes ingresados, va a haber un cardiólogo a diario para cualquier tipo de problema cardiológico que sea necesario solventar, y luego consultas también todos los días de la semana alguien va a pasar consulta. Entonces yo creo que es un cambio radical en lo que es la salud cardiológica en Burgos. ¿Esos cambios cómo se van a ver beneficiados en el paciente? Pues sobre todo por la disponibilidad, sobre todo por el hecho de querer que un cardiólogo te vea por cualquier tipo de motivo y no tener que esperar un largo tiempo, una larga lista de espera para poder ser visto. Eso lo principal. Estamos más subespecializados en diferentes apartados, entonces estamos actualizados. Bueno, yo creo que el conocimiento que hay ahora y sobre todo las técnicas que hacemos, pues todo ha ido a mejor, y yo creo que eso es un gran beneficio para la población. Somos muy propensos a marcarnos objetivos, sobre todo a nivel de esfuerzo físico, como superar marcas en el gimnasio, apuntarnos a pruebas deportivas o incluso comenzar a aficionarnos al running. ¿Qué papel juega una buena revisión cardiológica antes de enfrentarnos a estos retos personales? Bueno, pues esto es vital. Al margen del seguimiento cardiológico que lleva la gente que tiene algún tipo de enfermedad o por edad, lo que es la actividad física es verdad que hay un boom, cada vez hay más gente que lo practica, y muchas veces el problema es que hay gente que empieza de cero y trata de hacer diferentes pruebas que pues
yo creo que a veces van demasiado rápido. Y sobre todo es gente que nunca ha visto un cardiólogo, que muchas veces ha ido poco a su médico y no sabe su estado basal. Entonces, por desgracia, todos hemos visto casos de problemas, pues, de problemas importantes en algún tipo de carrera. Todos los años pasa algo, una muerte súbita, un desfallecimiento, todo este tipo de cosas podrían, no voy a decir que solucionarse por completo, pero una gran proporción de este tipo de problemas podría solventarse si antes hubiesen consultado. Tampoco es necesario hacerse un montón de pruebas de cara a hacer este tipo de actividad, pero algo básico sí, una revisión, un electrocardiograma, un ecocardiograma para ver cuál es el estado del corazón. Hay veces que ahí tenemos enfermedades del corazón que llamamos silentes o que tenemos algún tipo de cardiopatía que no nos da síntomas en el día a día, pues porque llevamos una vida relativamente normal en cuanto a actividad física, y cuando comenzamos a pedirle más es cuando aparece. Entonces todo ese tipo de problemas, si los podemos diagnosticar o los podemos ver de forma previa, luego el resultado es mucho mejor. Un diagnóstico a tiempo, por lo tanto, podría evitar, ¿no?, tener una patología más grave. ¿Es la prevención la clave? Eso es. Conocer un problema y tratarlo es la forma de actuar habitualmente, pero si lo podemos prevenir o lo podemos ver en sus primeras fases, tanto el tratamiento es mucho más sencillo como a largo plazo muchas veces hay problemas cardiológicos que son completamente reversibles y completamente curables, y cuando a veces nos metamos con ellos de bruces, pues ya no podemos hacer nada, o podemos mejorar esa situación, pero no podemos volver al punto de partida. Entonces es muy importante el diagnóstico precoz. Y ya digo que es que además no hay que hacer pruebas agresivas, si es que son pruebas muy sencillas que se pueden hacer en una consulta normal, y con eso nos evitaríamos un porcentaje muy alto de los problemas que hay. Pero sobre todo, mucho más importante que curar es prevenir para que no aparezca. Actualmente, ¿cuáles son las patologías cardiológicas más frecuentes que estáis viendo en consulta? Pues sobre todo las que van ligadas a los factores de riesgo. Como decía antes, tanto tener el colesterol alto, como tener la tensión alta, como también ser diabético, en el caso que atañería más a los compañeros de endocrinología, muchas veces ese tipo de enfermedades no dan ningún tipo de síntoma hasta que ya están muy avanzadas. Y lo que solemos ver es gente que viene a hacerse una revisión, pues porque quieren tener la idea de la opinión de un cardiólogo, y vemos analíticas con colesteroles muy altos, gente que se toma la tensión y las tensiones disparadas, y que generalmente, porque llevan ya tiempo con ello, pues al principio sí que les daba algún tipo de síntoma que dejaron pasar, no les dio preocupación, y ya se han acostumbrado. Y hay veces que nos encontramos patologías pues de este tipo que ya, bueno, podemos actuar, podemos tratarlas, podemos corregirlas, pero nos cuesta bastante más. Pero generalmente son las que van asociadas a los factores de riesgo, sobre todo del tipo de cardiopatía isquémica, anginas de pecho, bueno, todos ese tipo de problemas. ¿Debemos empezar la prevención cardiovascular y los hábitos saludables desde la infancia? Igual no desde la infancia, pero sí desde la juventud, o al menos tener una correcta educación. No se trata de llegar a cierta edad y hacer unos cambios bruscos, sino ya de tenerlos aprendidos. Cada vez más tenemos más conocimientos, tenemos la accesibilidad a lo que hay que comer, a que el tabaco es malo. Pues quizás hace muchos años esto no se sabía o no había esa información. Ahora esa información sobra, está por todos los sitios. Entonces lo que tenemos que educar es desde la infancia a llevar unos correctos hábitos, a la alimentación y al deporte, es fundamental. No podemos obviar que lo que se aprende en la infancia luego con el tiempo se mantiene. Es mucho más fácil desde niños enseñar a que hay que estar activo, a que no se puede estar todo el día sentado, comiendo mal. Hay que tener cierto nivel de actividad, hay que comer bien. Los niños pues son niños y también hay que darles sus caprichos, pero todo siempre dentro de unos rangos normales. Y eso con el tiempo luego se verá. El problema es cuando llegamos a una edad y decimos, tengo 20 años, nunca he hecho deporte, siempre he comido mal, ahora tengo que cambiar. Hombre, eso es mucho más difícil. Se puede conseguir, pero mucho más difícil. Entonces es muy importante la prevención y es muy importante los hábitos de vida saludables desde la infancia.
Ha comentado que tenemos mucha información, ¿no? En la teoría nos lo sabemos, pero ¿está la población concienciada? Pues yo creo que no todo lo que debiera, porque en la teoría la sabemos todos, pero luego a la hora de la práctica nos olvidamos, eso es verdad. Entonces, bueno, nosotros desde las consultas solemos incidir, solemos repetir, muchas veces sí que es verdad que la información que llega es insuficiente o está sesgada, entonces a veces hay pacientes que pues igual nos pueden preguntar o creen que cierto tipo de cosas hacían bien y no están tan bien hechas. Bueno, siempre solemos intentar, tanto desde atención primaria como desde una consulta de cardiología o desde endocrinología, todos los que nos llevamos el tema de factores de riesgo, solemos incidir un poquito más, pero sí, debería haber un poquito más de concienciación o igual más de fuerza de voluntad, que a veces lo que nos falta igual es la fuerza de voluntad. Pues doctor, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Y cambiamos de tema. Desde mediados de febrero, las mujeres pueden pedir la baja laboral por reglas dolorosas, una situación en la que se encuentra 1 de cada 3 mujeres. Así lo refleja la encuesta nacional de la Sociedad Española de Contracepción. Sin embargo, más de la mitad de las mujeres teme que acogerse a la baja por dolores menstruales podría tener consecuencias laborales. En un minuto vamos a resolver esa encuesta. 3 de cada 4 mujeres sufre dolores menstruales durante una media de 3 días. Dolores que en 1 de cada 3 son intensos o muy intensos. La reforma de la ley del aborto contempla la posibilidad de pedir una baja, aunque la mayoría temen que podría tener consecuencias laborales. Las consecuencias laborales de no acudir a un centro de trabajo todos los meses, 3 días o 4, sí puede tener un impacto negativo. Son datos de la encuesta bianual de la Sociedad Española de Contracepción, que también indica que el 22% de las mujeres españolas no utiliza ningún método anticonceptivo. Un 6% del total de mujeres de edad fértil están en riesgo de embarazo no deseado, es decir, mujeres jóvenes que no utilizan un método anticonceptivo y tienen riesgo de quedarse embarazadas. Anticonceptivos para evitar embarazos no deseados, pero también para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Tan solo un 15% utilizan el doble método. Nos fiamos mucho de nuestras parejas o que realmente no somos conscientes de esta realidad, de este riesgo. Queda mucho camino por recorrer en educación sexual, pero también en atención sanitaria. Por ejemplo, sería conveniente establecer un protocolo de revisiones periódicas al ginecólogo desde la adolescencia. Yo creo que sería positivo, porque hay muchas mujeres que vienen a consulta por un determinado motivo y les descubrimos otro. El preservativo es el método más utilizado, seguido por la píldora y, en tercer lugar, la vasectomía. Pues para hablar de estos resultados de la encuesta nos acompaña la presidenta de la Sociedad Norte de Contracepción, María Guerrero. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, parece ser que la regla deja de ser un tabú, ¿no? O por lo menos comenzamos a ver esos pasos, ¿no? Ese sería nuestro objetivo. Hay que ir andando poco a poco porque la realidad, bueno, según también hemos demostrado con nuestra encuesta, es que a pesar de que la sociedad va avanzando, todavía las mujeres y las consecuencias de su ciclo menstrual o de su maternidad o de su cuidado familiar, a pesar de todos los avances y toda esa integración, pues todavía nos queda camino por recorrer, pero sí, parece ser que después de la aprobación de la Ley Orgánica 1/2023, que se aprobó el 28 de febrero en el Consejo de Ministros, sobre la actualización de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, desde luego está encima de la mesa la gestión menstrual, está encima de la mesa el dolor menstrual y la incapacidad temporal específica por contingencias comunes en relación al dolor menstrual. O sea que poquito a poco, pero vamos avanzando. Cuando hablamos de dolor menstrual, ¿a qué nos referimos? Porque en esta encuesta esta situación la padecen 1 de cada 3 mujeres. En realidad, 3 de cada 4 mujeres, haciendo realmente un bloque mucho más amplio, tienen algún tipo de síntoma relacionado con el dolor, con la menstruación. Nos tenemos que centrar en lo que es el ciclo fisiológico de las mujeres en etapa fértil. Y reflexionamos, las mujeres a lo largo de un año tienen 12, 14 reglas por término medio. Vamos a pensar en una mujer que tiene reglas regulares más o menos todos los meses. Si no se produce
un embarazo, el tejido que está dentro del útero, es decir, el endometrio, se va a expulsar, se va a descamar, hay una disminución de los niveles hormonales y ese tejido se desprende. A medida que se desprende ese tejido, se liberan unas sustancias, que son las prostaglandinas. Las prostaglandinas también se liberan en el momento del parto, con el objetivo de producir contracciones uterinas. Sabemos que el dolor del parto es muy conocido y el dolor de la regla de menos relevancia, de menos intensidad, pero también puede ser importante. Esas prostaglandinas lo que hacen es favorecer la eliminación de ese endometrio en forma de contracciones que hacen que el músculo uterino, el miometrio, se quede sin oxígeno y lógicamente eso produce dolor, dolor pélvico que puede irradiarse hacia la zona lumbar, hacia las piernas y además puede irse acompañada de otra sintomatología que en los casos de esos dolores menstruales que se denominan dismenorrea más grave pueden ir acompañados además de náuseas, vómitos, mareos, dolor de cabeza, diarrea, es decir, es que hay mujeres que pueden realmente esos días pasarlo mal y tener una incapacidad para realizar su trabajo de forma adecuada o su vida de forma adecuada. Claro, el problema a las mujeres que se les ha realizado esta encuesta es que teme que acogerse la baja, ¿no? Por dolores menstruales, bueno, pues podría tener unas consecuencias laborales. Efectivamente. Es más, la encuesta no hablaba de consecuencias negativas, hablaba de si podía tener consecuencias y la verdad es que la mayor parte de las mujeres no pensaron que iba a ser bueno el no ir al trabajo por la regla. ¿Por qué? Porque al final sí que hay esa percepción por parte de las mujeres, ¿no? La lucha por la igualdad, de no estar en inferioridad de condiciones. Si yo tengo que ausentarme todos los meses, 2 días al trabajo, ¿qué repercusión va a tener esto en la elaboración de mi trabajo, en tener igual una posición de liderazgo? Crea dudas de que realmente, aunque se consiga esta igualdad, luego esos derechos sean totalmente adquiridos. Yo creo que hay que pasar algo más de tiempo para que realmente las mujeres se puedan acoger a esa baja, esa incapacidad, con una mente mucho más abierta y realmente pensar y admitir que ese es su derecho admitido por ley. Bueno, pues esto de todas formas lo iremos viendo, ¿no? Con el paso del tiempo, como bien has dicho, María. Pero bueno, deja datos muy curiosos esta encuesta. Por ejemplo, se adelanta el inicio de las relaciones sexuales. ¿En torno a qué edad se sitúa actualmente? Las jóvenes, es decir, en la encuesta elaborada por Sigma 2 en el verano del 2022, cogió a diferentes grupos de mujeres. Vamos a empezar la referencia entre las que están entre 15 y 19 años, que ahí hay inicio de actividad sexual, y en ese grupo de mujeres la media de inicio de relaciones sexuales es los 16,2. Es decir, las mujeres que tienen 15 y 19 años podemos pensar que sus madres están en la franja de encuestadas entre los 45 y 50. Y esas mujeres, las que ahora mismo tienen 45 o 50, que un porcentaje alto serían madres de estas mujeres jóvenes adolescentes, iniciaron su actividad sexual mucho más tarde, en torno a los 19 años y medio, es decir, que el inicio de la actividad sexual poco a poco, a medida que han transcurrido los años, se ha ido adelantando, de la misma manera en que los jóvenes, los adolescentes han ido adelantándose en otras conductas, salir, beber. Está claro. Que se está desarrollando, ¿verdad?, de otra manera. Es curioso, además, porque el 22% de las mujeres españolas no utilizan actualmente ningún método anticonceptivo. Es vital, yo creo, la educación sexual, ¿no? Bueno, la educación sexual, siempre desde la Sociedad Norte de Contracepción nos hemos abanderado lo mismo que la Sociedad Española de Contracepción. De hecho, con esta nueva ley, la Ley Orgánica del 28 de febrero, que no solo ha introducido cambios en la gestión menstrual, sino también ha hecho una apuesta muy importante porque realmente la educación sexual sea introducida a las aulas para que realmente las asociaciones gubernamentales se pongan a trabajar en que realmente haya una educación sexual en las aulas, adaptada a cada edad, en todas las etapas educativas, con profesionales formados. Hoy mismo venía oyendo en la radio que
Recientemente ha habido otra agresión sexual en Valladolid a un menor, es decir, que estamos en la televisión, en la radio constantemente, sí, con noticias que nos dicen las agresiones sexuales, la violencia sexual. La base es una buena educación sexual, es decir, si realmente conocemos lo que es la sexualidad, valoramos a las personas, valoramos las relaciones de pareja, el respeto, realmente informamos a nuestros adolescentes, les asesoramos sobre las formas de relacionarse, de tener una sexualidad sana, de prevenir embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, estaremos haciendo una importante inversión en la sociedad actual, porque todo esto se nos está tambaleando. Entonces, toda esa apuesta por la educación, que ya la llevamos con retraso, ojalá que realmente se empiece a llevar a cabo. Hablas de las enfermedades, ¿no?, de transmisión sexual, han aumentado, ¿no?, un 84% en 5 años. Realmente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ha cambiado la anticoncepción en España? Vemos que además el preservativo sigue siendo uno de los métodos actualmente más utilizados, o sea, en ese sentido. Sí, bueno, en España el preservativo, desde que hay registros, desde el año 97, siempre ha sido el método más utilizado, pero es que es el método más utilizado en Europa. ¿Cuál es el problema? Si también nos vamos a los motivos por los que las mujeres interrumpen el embarazo y el método que utilizan, la mayor parte no utilizan método anticonceptivo y la mayor parte son usuarias de preservativo. Es decir, que aquellas mujeres que realmente manifiestan que utilizan el preservativo como método anticonceptivo, ellas y sus parejas, en realidad no hacen un uso adecuado. Es decir, utilizan el preservativo de forma inconsistente. En unas relaciones sí, en otras no, lo utilizan para eyacular, antes ha habido una penetración. Por eso volvemos al tema de la educación. Es importante conocer cómo son los métodos anticonceptivos y cómo manejarlos. Y luego, efectivamente, hay entre los jóvenes en ocasiones relaciones imprevistas y no van con un método de barrera, que sería el preservativo femenino o masculino, es mucho más utilizado el masculino, y si son relaciones puntuales, relaciones ocasionales o inicio de relaciones, es muy fácil adquirir una infección de transmisión sexual. Y realmente en ocasiones se percibe el riesgo de evitar un embarazo, pero no de evitar una infección de transmisión sexual. Damos más datos en cuanto al método anticonceptivo. 2 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 29 años ya usan doble método en sus relaciones, lo cual, bueno, pues en este sentido, en esta franja, sí están más concienciados, ¿no?, en cuanto a esas enfermedades infecciosas, ¿no?, de transmisión sexual de las que hablamos, que es cuando nos referimos al doble método. El doble método es el uso conjunto de 2 métodos anticonceptivos, que además es el que más recomendamos a la población joven. Es importante asumir 2 situaciones. Primero, que las mujeres y los hombres jóvenes, por su desarrollo inmunológico, son los que más riesgo tienen de adquirir una infección de transmisión sexual, y las mujeres jóvenes están en la etapa en la que son más fértiles, es decir, que si no utilizan un método anticonceptivo adecuado, van a tener un alto riesgo de embarazarse, y si no utilizan un método de barrera adecuada para prevenir infecciones de transmisión sexual, lógicamente van a tener un alto riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. ¿Qué es lo que recomendamos en las mujeres y hombres jóvenes que todavía no tienen relaciones estables a lo largo del tiempo, no tienen una relación monógama prolongada? Que utilicen 2 métodos. Primero, el preservativo siempre como higiene sexual para evitar las infecciones de transmisión sexual, y otro método que generalmente puede ser un tratamiento hormonal o el uso del DIU, para que sea un método mucho más eficaz para prevenir un embarazo no deseado. Claro, ¿realmente acuden las mujeres a consulta médica para recibir ese asesoramiento anticonceptivo? Porque la información la tenemos, ¿no?, en la calle, pero ¿se acude? En esta encuesta también se pone en relevancia que más de la mitad de las mujeres acuden a personal sanitario para recibir asesoramiento, de tal manera que, según la encuesta nuestra, un 39% acudía al ginecólogo para que le prescribiera un método anticonceptivo. Esto es lógico
si se va a utilizar un método de larga duración, como es un implante, porque sí requiere de un especialista para implantarlo. O también porque son situaciones en las que tienen dudas si recibir una terapia hormonal combinada. Es un 39% solo que acude al ginecólogo, pero si sumamos al médico de primaria, que es un 10%, a la matrona enfermera un 5-10%, es decir, que un porcentaje alto sí acude. Pero te recuerdo, Verónica, que el método más utilizado en España es el preservativo. Lógicamente, esas mujeres no acuden a asesoramiento sanitario porque, en teoría, creen que no lo necesitan, que igual sí, para hacer un uso adecuado, como he comentado previamente. Y ese corresponde a un 38% de las mujeres que se autoprescribe su propio método. Lo que está claro, ¿no?, es que queda camino, como estamos diciendo, por recorrer, ¿no?, en el tema de la educación sexual y bueno, más ahora que lo estamos viendo, ¿no?, en la calle, que se adelanta ese inicio de las primeras relaciones sexuales y bueno, pues el uso, ¿no?, que se está dando de los métodos anticonceptivos. Son algunos de los resultados. Bueno, pues esta encuesta abarca muchas más, ¿no?, preguntas que se ha hecho a mujeres, pero bueno, María, te damos las gracias por habernos acompañado y habernos explicado, aunque sea brevemente, esta encuesta. Gracias. Gracias a vosotros por dar de relevancia a la encuesta y sobre todo a la salud sexual. Y cambiamos de tema. Les vamos a hablar del aumento de la cirugía plástica en los jóvenes, que ha aumentado sobre todo a raíz de la pandemia. Una de las grandes influencias por las que muchos pacientes acuden a este tipo de clínicas de estética es por la imagen y por los filtros de las redes sociales. Los cirujanos plásticos han notado un aumento de jóvenes y también de hombres que acuden a realizarse tratamientos, un crecimiento que se ha acentuado tras la pandemia. Sí que he visto un aumento de pacientes jóvenes y pacientes en general. Hemos pasado una pandemia, nos hemos quitado la mascarilla y la gente quiere verse bien, quiere estar bien, sentirse cómodo con su cuerpo. Hoy en día la necesidad de someterse a una operación de cirugía estética es para resolver un complejo. El aumento mamario sigue siendo uno de los procedimientos más demandados. Si hablamos de pacientes jóvenes, es el tema del aumento mamario. Si son pacientes de mediana edad que ya han sido madres, que han dado lactancia, pues muchas veces la mastopexia, que es elevar el pecho y muchas veces asociarlo no a una prótesis mamaria. Las redes sociales han hecho que se dé más importancia a la estética, sobre todo a la facial. Las terapias de belleza triunfan en pacientes de entre 30 y 50 años. Han crecido mucho los tratamientos que hacemos en consulta, tratamientos estéticos, porque hay bastantes patologías que podemos resolver con técnicas que son mínimamente invasivas, que le van a permitir al paciente seguir haciendo su vida normal, no van a necesitar un periodo de baja laboral. Según la Sociedad Española de Medicina Estética, el 40% de los españoles ha recurrido a la medicina estética en alguna ocasión. Pues con esta noticia del aumento de la cirugía plástica y estética en los jóvenes nos despedimos. Nosotros les esperamos aquí con más salud, como siempre, la próxima semana en Cita Previa. Gracias por acompañarnos. Adiós.